Filosofía de la Historia, por Johann Gottfried Herder. 3. Sección primera. Oriente. Oriente, tierra bien escogida por Dios para tales designios. La delicada sensibilidad de estas comarcas, con su imaginación rápida y alada que se complace en revestir todo de un brillo divino, con la veneración de todo lo que es poder, autoridad, sabiduría, fuerza, trasunto de Dios y al mismo tiempo sumisión infantil, que en ellos se mezcla naturalmente, en forma inconcebible para nosotros europeos, con el sentimiento de veneración, la vida de los pastores, dispersa, pacífica, inerme como la de los rebaños, que tiende a desenvolverse plácida y sosegadamente en un campo de Dios, todo esto, favorecido más o menos por las circunstancias, también proporcionó, por cierto, en los tiempos posteriores, materiales completos al despotismo de los conquistadores. Materiales tan completos que harán que el despotismo tal vez exista siempre en el Oriente y que hicieron que ningún despotismo haya sido derrocado en el Oriente por fuerzas extranjeras. Que como no encontraba resistencia y se extendía excesivamente las veces que sucumbió, esto ocurrió bajo su propio peso. Cierto es que este despotismo también provocó los efectos más terribles y, como dirá el filósofo, el más terrible de todos, el de que ningún oriental, como tal, pudiera tener jamás una noción íntima de su constitución humana mejor. Pero todo esto se había presentado y agregado más tarde. ¿Acaso al principio el oriental, con su delicado espíritu infantil, sometido a la dulce autoridad paterna, no era el educando más feliz y más dócil? Todo tenía el sabor de la leche materna y vino paterno. Todo se conservaba en corazones sencillos y se los llevaba ahí con el sello de la autoridad divina. El espíritu humano recibía las primeras formas de sabiduría y de virtud con una sencillez, con un vigor y altura que en la actualidad, digámoslo francamente, no tiene ningún parangón en nuestro frío mundo filosófico europeo. Y precisamente porque somos incapaces de comprenderlas, de sentirlas y por lo tanto de gozarlas mejor, nos burlamos, las negamos y las interpretamos mal. La mejor prueba. Sin duda a todo esto hay que agregarle la religión, o más bien la religión ha sido el elemento en que todo vivía y urdía. Alejando la mirada de toda impresión divina en la creación y en la custodia primaria de la especie humana, tan necesaria para el todo como el cuidado de los padres para el niño después de su nacimiento, cuando el anciano, el padre, el rey representaba tan naturalmente a Dios, y cuando con la misma naturalidad se mezclaba la obediencia a la voluntad paterna, el apego a las costumbres antiguas y la devota sumisión a las órdenes del superior que mantenía el recuerdo de tiempos pasados con una especie de sentimiento religioso infantil, tenían que ser necesariamente, como solemos mentarlo con tanta seguridad de acuerdo al espíritu y el corazón de nuestra época, embusteros y villanos los que inculcaban tales ideas. ¿Las habían inventado alevosamente y abusaban despóticamente de ellas? Admitamos que tal sentimiento religioso, como elemento de nuestras acciones, sea interior y exteriormente en extremo vergonzoso y perjudicial para nuestro continente filosófico. Para nuestros tiempos ilustrados, para nuestra constitución liberal, yo creo que desgraciadamente es algo más, es totalmente imposible para nosotros. Admitamos que los enviados de Dios, si aparecieran ahora, fueran embusteros y villanos. ¿No ves que todo era realmente distinto para el espíritu de aquella época, para el espíritu de ese país, de ese grado de la especie humana? En todos los países, la más antigua filosofía y forma de gobierno ha debido ser naturalmente en su origen una teología. El hombre se pasma ante todo antes de verlo. Solo por la admiración llega a la idea clara de la verdad y la belleza, y por su sumisión y obediencia a la posesión primera del bien. Y seguramente lo mismo le ocurre a la especie humana. ¿Acaso le has enseñado alguna vez a un niño a hablar con la gramática filosófica? ¿Le has enseñado a caminar con la más abstracta teoría del movimiento? ¿Acaso se ha podido o debido explicarle el deber más fácil o más difícil por medio de una demostración de la ética? A Dios gracias, eso no se debe ni se puede. En esta delicada naturaleza, ignorante y por lo mismo ávida de saber,
crédula y por lo mismo capaz de toda impresión, confiada y obediente, y por lo mismo dispuesta a dejarse guiar hacia todo lo bueno, que capta todo con la imaginación, la perplejidad y admiración, y por lo mismo se apropia de todo, tanto más sólida y maravillosamente, la fe, la caridad y la esperanza, en su tierno corazón, son las únicas semillas de todo conocimiento, sentimiento y felicidad. ¿Y tú censuras la creación de Dios? ¿O acaso no ves en cada una de tus supuestas flaquezas el vehículo, el único vehículo de todo bien? Necio de ti si pretendes tildar esta ignorancia y admiración, esta imaginación y veneración, este entusiasmo y espíritu infantil con las figuras diabólicas más sombrías de tu siglo de embuste y tontera, de superstición y esclavitud. Te forjas un ejército de sacerdotes diabólicos y tiranos fantasmas que solo existen en tu alma. 1000 veces más necio aún si pretendes obsequiarle magnánimamente a un niño con tu deísmo filosófico, tu virtud y honor estéticos, tu cosmopolitismo lleno de tolerante sentimiento, esquilmación e ilustración, de acuerdo al gusto superior de tu época. A un niño, oh tú, el peor y más necio de los niños. Con todo eso le robarías sus mejores sentimientos, la felicidad y el fondo de su naturaleza. Y si lograra realizar tu plan insensato, lo harías la criatura más insoportable del mundo, un anciano de 3 años. Nuestro siglo ha grabado en su frente el nombre de filosofía, con un agua fuerte que parece probar su fuerza penetrando profundamente en la cabeza, y por eso tuve que replicar a la divagación de esa crítica filosófica de los tiempos más antiguos, que como se sabe, colma ahora todas las filosofías de la historia e historias de la filosofía, con otra divagación, aunque de mala voluntad y con repugnancia, sin que por eso crea necesario preocuparme de las consecuencias de una ni otra. Vete, lector mío, y trata de sentir ahora, después de milenios, la naturaleza oriental pura, tanto tiempo conservada. Anímala ante tus ojos con la historia de los tiempos antiguos y te encontrarás con tendencias que solo habían podido formarse de esa manera en ese país por los grandes designios de la providencia para la especie humana. Qué gran cuadro si yo pudiera presentarlo tal cual era.